es inocente. Ni Pepe el Toro. No se habían atrevido a tanto algunos personajes para repetir y seguir de esta manera y cuestionar cómo ha estado García Luna. Chéquense esto. O porque son detenidos por las autoridades de los Estados Unidos en su territorio. Es decir, no nos juzguen, nosotros les vamos a contar qué es lo que pasa en México y quiénes son los mexicanos metidos en, pues fundamentalmente en el tema del narcotráfico, pero también de otras actividades criminales. Y hemos visto cómo a partir de esos testimonios, ni siquiera de personajes de tan alto nivel como puede ser Ovidio Guzmán, sino de personajes muchas veces intermedios, se van a juicio, se lleva a juicio a personas y sin necesidad de comprobar una acusación, de presentar una prueba sólida, sino solo de oídas, se consigue convencer a un jurado para que condenen y manden a muchos años de prisión a los acusados. Es el caso de Genaro García Luna, de eso nadie habla, todos siguen hablando de García Luna, pero nadie habla de la mecánica, del hecho de que estos personajes, ahora los Ovidios, y probablemente pronto el propio Ismael Zambada, probablemente, o algún otro de los veintitantos que fueron enviados a principio de año a Estados Unidos, se convierten en testigos colaboradores, en testigos protegidos, no sé cómo se llama ya la figura, y dicen lo que Estados Unidos quiere que digan, punto. Después había aquí en México toda una red de especialistas y de periodistas que nos decían, no, pero no pueden declarar cualquier cosa, porque si declaran algo que no es cierto, entonces Estados Unidos podría revertirles la medida. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién le ha hecho eso? Estados Unidos, en los últimos 2, 3, 4 años, del 2019 para acá. ¿A quién le ha hecho eso? ¿Los detiene Estados Unidos? Y Estados Unidos les dice, a ver, platícame, cuéntame. Híjole, está bien, está bien. Es muy curiosa la defensa, profe, y lo estaba leyendo, ¿no? Por eso me estaba tardando, perdónenme. Esto, es muy curiosa la defensa. En buen plan, se tiene que hacer tanta maroma para querer justificar. ¿Por qué cuando les conviene todo lo que pasa está en Estados Unidos está bien y está bien hecho? Esa es una pregunta que siempre he tenido con estos personajes. ¿Por qué cuando Estados Unidos dice, realiza algo, todo está perfecto? Pero cuando es en México, ándale, Divina Kitty, ¿a poco sí muy salsa? O sea, ¿por qué ahora resulta que venimos con estos cuestionamientos en donde pónganle un collarín, por favor, este personaje va a perder el cuello, se va a poner una pinche, se va a luxar, se va a joder las vértebras, se va a joder la columna? Gildardo, qué buen escenario se pinta. Por eso lo decía desde el inicio, ¿qué sucede? Grandes vecinos, grandes compas, ¿por qué la insistencia de querer venir a cuestionar todo? Ahora venimos a cuestionar a Estados Unidos. Meses antes, todo lo que pasaba ya estaba bien. Ahora no. Ahora hay que cuestionar lo que dicen o lo que hacen. Mi estimado Ramón, te mando un abrazo muy grande y les presento, él fue mi roomie, siempre estuvo ahí al pendiente, al pie del cañón, un gran compañero, un gran compa, en verdad, se los digo de corazón, cuando fue la pandemia, fue una de esas grandes personas que estuvieron siempre ahí con un servidor, le agradezco mucho. Carnalazo, mi estimado Ramón Quintana, le mando un abrazote enorme. Pero reitero, a ver, vámonos en esta parte, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de Ciro de salir a defender y a cuestionar a sus Estados Unidos? Que jamás los cuestionó en otras situaciones. ¿Por qué sí cuestionarlo por lo de García Luna? Porque no hay pruebas, dice, pero las pruebas son los que dicen los testigos. Ahora te voy a tomar la palabra, mi estimado Ciro. Ahora cuestionas que cualquier persona sale a decir lo que Estados Unidos quiere. Ok. Entonces, si pasa eso,
y Ovidio dice algo en contra de la Cuarta Transformación, ¿ese escenario va a seguir siendo viable o no? Es parte de lo que venía diciendo Chigui porque se cuelgan de si Ovidio, si va a decir, si no va a decir. Te voy a dar datos, mi estimado Ciro. Las cuentas que la UIF y que el propio gobierno de Estados Unidos ya comentó que sí se chingó el dinero y que se le tiene que regresar a México por parte de la familia de García Luna, esos 34,000 millones. ¿De dónde sacaron esa lana? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde lo robaron? ¿Eso no te lo has cuestionado? ¿Eso no te lo has preguntado? Por cierto, ya que se habla de ese dinero, ¿de dónde viene? ¿Salió así de la nada? ¿O multiplicaba los billetes? ¿O cómo está la situación? Ya después de ver esta parte de si se multiplicaban los billetes o no, cómo sacó ese dinero, el gobierno de Estados Unidos lo está diciendo, se debe esa lana y la UIF tiene las pruebas y mostró cómo diversificó ese dinero. No solamente eso, vamos a poner detalles que dijo en esa mañanera con Andrés Manuel Pablo Gómez. Más de 20 años de peculado. Ok. Si vamos a hablar de 20 años de peculado, estamos diciendo que pueden ser 4 o 5 sexenios haciendo su desmadre. Te explico matemáticamente. Si son más de 20 años de peculado, vamos a dejarlo en 20, cada sexenio, como su nombre lo dice, son 6 años. 3 sexenios por 6 nos dan 18. Y sobrarían 2 años, que tiene dos opciones. 2 años en un sexenio, o incluso que fuera 1 año en un sexenio o en otro. Y en eso nos podrían dar hasta 5. ¿Ok? Y si son más años, entonces podríamos estar sosteniendo que pueden ser casi 5 sexenios en los que este personaje hizo estos movimientos. ¿Por qué cuando hablas de García Luna nunca comentas esa situación que está comprobada por parte de la UIF? La manera en cómo movió el dinero aquí. Ahora, ya que quieren ustedes ahorita traer la narrativa de Ovidio Guzmán y López Obrador, porque la única prueba que ustedes tienen es que saludó a su abuelita, la única prueba que tienen, y que de ahí se han aventado una maroma que han venido repitiendo lo que les hemos venido diciendo. Todo este show empezó cuando el Washington Post quiso inculpar a Andrés Manuel López Obrador y ahí empezó narcopresidente, narcogobierno, narcopresidenta, y de ahí hicieron una y otra 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 vez ya, hashtags que hasta cambiaron de número, estaban creo que unos 20 y tantos o 30 y tantos repeticiones o creaciones que hicieron de ese hashtag. Siguieron con esa narrativa y lo más curioso es que incluso aquí en México el INE les dijo, no hay una prueba, no dieron un argumento. Todos ustedes que hablan de narcogobierno no han puesto una sola prueba. El rey del cash que hizo la señora Luz Helena Chávez no es más que un libro de despecho, en donde un lágrimas y risas o un corintellado tiene más sustento en lo que está diciendo con sus personajes que lo que dice Luz Helena Chávez, que por cierto no sabe ni lo que dice su libro porque le tiene que ayudar siempre la autora del mismo, Anabel Hernández. Sacó un segundo libro que no me acuerdo cómo se llama, y que si el primero fue una cosa que estuvieron dando a peso en algunas librerías, el segundo cayó en la misma situación. ¿Cuál era el punto? Gastar y tener esa publicidad, esos estantes con esos libros y que habrá quien los compre y se trague completamente las estúpidas narrativas que vienen ahí de personajes con un alto grado de credibilidad como Fernando Belaúzar. Continúo y te doy argumentos para la narrativa que estás vendiendo. Ya que vamos a vender una narrativa, vamos a dar argumentos de la misma, Ciro. Te sigo explicando esta parte, permíteme.
Esta narrativa, inclusive también tú la quisiste poner de forma indirecta. Recuerda que tú eres uno de los primeros diciendo que el fentanilo se hacía aquí. Ojo, una cosa es que el fentanilo se haga aquí y otra cosa es que llegue y de aquí se busque distribuir. Eso es completamente diferente y hay que aprender que una cosa no es lo mismo que la otra. Ustedes generalizan de una manera tal que desvirtúan cosas que no tienen paralelismos. Y te lo hablo como químico, algo que aunque sé que tú no eres y no te vengo ni a presumir ni nada por el estilo, sí te vengo a orientar para decirte la gama de hierros que tuviste. Te recuerdo que este personaje, un servidor, Enrique C. Moreno, te exhibió y te dejó como pendejo, en donde un lugar donde sigo creyendo que no ha salido, tus hechos lo demuestran. Eso es lo que sostiene lo que digo. Cuando aseveraste que era muy difícil poder desmentir los videos de las empresas inglesas que vinieron a hablar sobre este tema. Al día siguiente, el propio Andrés Manuel, que dijo, si ese se encontró fentanilo aquí, no se hizo aquí. Ya hemos explicado con gran bagaje, mis compañeros en Estudio 04 y los compañeros químicos que están en el chat, la dificultad que se tiene y la facilidad que se tiene para crear estas drogas en Estados Unidos. La narrativa de que se hace en México el fentanilo y venderle a la gente que cuando se encuentra fentanilo aquí para distribuir, que no es lo mismo que se cree, por la dificultad que se tiene y que altamente también ya explicamos esa situación y que esa facilidad se tiene en Canadá. Y hago también aquí un breve apunte en esto. No es lo mismo hablar de precursores para crear el apio principio activo que tener los principios activos para crear la dosis en una forma farmacéutica establecida. Son cosas completamente diferentes. Si no lo entiendes o eres de la camada de personas que a todo esto solamente le llaman cocinar, el problema es tuyo, ya no es mío. ¿Vale? Eso también ya lo hemos explicado y habla de la ignorancia que tienes y el desconocimiento del tema. Continúo porque estoy recordando de dónde viene toda esta narrativa de narcogobierno a la cual te estás incluyendo en estos momentos. El INE incluso le dijo y multó a Xóchitl Gálvez por traer esta narrativa contra Andrés Manuel, contra Claudia. ¿Ok? Una vez teniendo esto, reitero que lo más factible es que ustedes vieron es que saludó a la mamá del Chapo. Curiosamente, sin ningún contexto, sin el planteamiento de escenarios que se pueden dar en ese momento. No. Por eso insisto que lo que no se llama especular, cuando alguna vez un troll entró y dijo, sí, se llama especular plantear escenarios. No es cierto, eso es lo más estúpido que he escuchado de una persona. Porque especular es dar por hecho algo que no ha pasado. O asegurar que eso pasó de esa manera. Y crear escenarios es ver posibilidades. Y eso siempre se practica. ¿Ok? Porque en la generación de escenarios no estás dando por hecho que es un camino u otro. Intentas ver qué crees que es más probable con los datos que se van dando y con lo que se va construyendo, por experiencias y o conocimientos. Continúo y hago este repaso porque creo que Ciro lo amerita por la gama de pendejadas que se avienta un día tras otro. Así es, Ángel. Ándale, el gran, no me acuerdo qué se llama, y ese estaba muy bueno, pero para limpiarse el fundillo o para tenerlo como paquete, como esto, como combustibles que se compraban antes para los boilers. ¿Se acuerdan que vendían esos combustibles? Déjenme, por favor, entonces continuar. Esta narrativa la han querido seguir trayendo junto con la narrativa que erróneamente lo he dicho aquí y me sostengo, que gente en la cuarta transformación sigue comprando y vendiendo erróneamente sobre las drogas. Y eso lo único que ha impulsado es darles a ellos la compra-venta de estas tonterías.
¿A qué me refiero la compra-venta de estas tonterías? La compra-venta es dar esta situación donde si los cárteles tienen un movimiento independiente o no, cuando el cuestionamiento sería dar a conocer que efectivamente los cárteles están creados por Estados Unidos y el control que tienen en los diferentes países. Tan es así que hay que recordar que con la situación según de violencia, buscaron joder a la doctora Claudia Sheinbaum cuando entró a la presidencia. Cuando entró a la presidencia, decían que era la titina de Andrés Manuel. Si Andrés Manuel había dejado estable y creían en Andrés Manuel todos los empresarios, y él mueve a Claudia porque Claudia no se la ha quitado de encima, ¿cuál es el problema para que el peso pasara de los 16 y cacho a los 21 donde había llegado? A casi los 21. Porque había esa incertidumbre si ella es el maniquí y el títere de Andrés Manuel. Porque cuando les conviene es su maniquí y porque cuando les conviene genera mucha incertidumbre. A esto le aunaron los síntomas de violencia que curiosamente se despertaron nuevamente en Sinaloa, Sonora, Sinaloa principalmente. Pero nunca el crecimiento de la violencia que se tiene en Chihuahua, que se tiene en Guanajuato. ¿Vale? Les digo porque si vamos a analizar esto no nada más es de tocar el tema a lo menso. Es ir poniendo el ataque tridimensional con el que se maneja para querer vender estas narrativas. Agreguemos aquí otra situación. Hablar de las drogas. Nuevamente sacaron a unos cocineros que se estaban haciendo una salsita bechamel con unas cervezas. Y nuevamente tuvimos que explicar en estos espacios que así no se crea el fentanilo. Insisto, una cosa es tener los precursores para crear el principio activo o el API, y la otra cosa es tener los APIs, es decir, lo que se conoce como principios activos y excipientes para crear la forma farmacéutica. Esas son cosas completamente diferentes. Se tuvo que hablar del tema y después, mágicamente, hace un mes aproximadamente, resulta que el Washington Post regresó a México y esos que vendían mucha droga haciendo sus salsitas bechamel, ya no existen, ya no están ellos presentes, porque ya no les deja, porque el control que está haciendo Harfush es muy bueno. Ok. El trabajo que tiene Harfush es un trabajo de continuidad de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué lo digo? Porque si el propio Washington Post salió que ellos ya no existen porque ya no les deja eso, entonces quiere decir que en México ya no se crea el fentanilo como nunca se ha creado. Tal vez se pueda crear las tabletas, pero aquí no se crean los precursores. Eso es en Canadá, ya lo hemos explicado. Pero esta narrativa siguió para querer meter a Andrés Manuel y a todas las personas cercanas a la Cuarta Transformación. Aquí fue el golpeteo a los gobernadores, que muchos bastante infames dentro de la Cuarta Transformación, como Marina del Pilar, Rocha Moya, Américo Villarreal, son los principales tomados para que los tengan jodidos con este golpeteo. Concluyo esta parte, ¿ok? Esto que estábamos diciendo y esta explicación larga porque hay que dar todos los argumentos, a diferencia de lo que hace Ciro en estos dos lúgubres, mediocres y paupérrimos minutos de explicación. Cuestionar a Estados Unidos en este momento, y después de todos los datos que te doy, que esa es la narrativa con Andrés Manuel, que es la que estás mezclando y con la que estás defendiendo a García Luna. Quieres poner los focos en la Cuarta Transformación, en específico Andrés Manuel, porque hablan que Véctor, sin ninguna prueba que lo hizo la parte financiera de Estados Unidos, FinCEN, si no me equivoco, se llama, dijo que ellos tenían un movimiento con los cárteles y que habían lavado dinero. También parece que desconoces que Wells Fargo tuvo una deuda enorme y solamente una multa cualquiera en Estados Unidos por encontrarles que ellos le lavaron dinero al narco, y que no es el único banco que lo hace ahí y a nivel mundial. En otros lugares, como
HSBC ha sido otro banco al cual se le han encontrado estos movimientos, y otras bancas, entre otras bancas en Islas Caimán, escocesas, por poner varios ejemplos, ¿vale? Déjenle echo un sorbo al café de mi pocillote, cortesía de la profesora de Libertad, gracias por el regalo. Cierro esta parte, pero concluyo, cierro esto. ¿Por qué cuando fue lo de García Luna y Estados Unidos lo condenó, luego aquí le soltaron el dinero a la Suprema Corte? Con todos los datos que se tienen, Estados Unidos condena y dice que se le tiene que pagar con esa corte en Miami, México. No hay pruebas contra García Luna. Entonces, tú estás desestimando que si ahorita habla que todo lo que dijeron a los narcotraficantes que agarraron antes, todo lo que dijeron ellos, lo cuestionas. Si eso es cierto, lo que diga Ovidio, si es que habla, que para mí no va a hablar, ya expliqué ayer por qué, yo ahorita cierro con ello, y si dice algo sobre la cuarta transformación, tendrías que ponerlo en la misma tela de juicio. Porque si estás descartando esos comentarios con García Luna, y serían pruebas ahí, no pueden ser pruebas para Andrés Manuel y para García Luna. Digo Andrés Manuel porque es a la persona que quieren ustedes involucrar completamente. Esa es la narrativa que traen. Te aviso. El narco no se creó ahorita. El narco se creó con el PRI y con el PAN. Y Estados Unidos tiene un pendiente con Felipe Calderón, por eso el güey no se para ni a madrazos en Estados Unidos, porque Felipe Calderón pateó el avispero. Es decir, él se quiso quedar con todo el negocio de lo que pasaba en Estados Unidos y abrió muchas células, lo que tampoco gustó. Pero que Estados Unidos supo domar porque los cárteles ellos los tienen y porque algo que supo hacer fue contactar para vender armas. Su primer y segundo negocio más importantes. Y eso lo único que generó fue una violencia exacerbada en este país. Y pasar de 4 a casi 400 células de crimen organizado y de tráfico de drogas. Esa es la violencia de la cual tú más adelante, para no hablar de ella, firmaste un pacto de impunidad. Y eso se llama ser cobarde. Porque ahora sí sales a hablar, a cuestionar que no se tienen pruebas contra García Luna, pero mañana vas a ser el primer cobarde en estar diciendo algo. Si dicen algo de la cuarta transformación, te aviso. Es mucho más fácil que involucren a Vicente Fox, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, que ya no son presidentes, a que involucren a Andrés Manuel López Obrador o a Claudia Sheinbaum. Porque Estados Unidos, geopolíticamente, un análisis que no haces, en estos momentos tiene una dependencia económica, le guste o no, de México. Y ya que no tiene dinero ni para gastar en guerras, por eso no se ha enfrentado a nadie, intentó parar Irán e Israel y está intentando parar Rusia y Ucrania, y Rusia se lo está pasando por el fundillo, por cierto. Dudo mucho que intente tener una guerra para tener problemas con México al respecto. Cuando lo que necesita más de México es todo el trabajo que se tiene. Lo que ha hecho Donald Trump con todos los migrantes no le está ayudando, no le está funcionando. Y Donald Trump va a durar 4 años. Después de eso se va. Las acciones que se hacen cuando se hablan de drogas, siempre recuerden que son acciones que se tienen que revisar estando independientemente si son demócratas o republicanos. Así que esto tiene que tener una perspectiva para más adelante y para las conveniencias del país. Y en este momento las conveniencias del país para ganar credibilidad es tirar a capos que a nadie le importan. Solamente te recuerdo que si esto tuviera lógica, lo que dices sería muy cuestionado en Estados Unidos por haber permitido la entrada de la familia del Chapo. Algo que no ocurre. Algo que incluso, si no aplaudieron, fue porque Dios es grande. ¿Vale? Entonces,
Estas narrativas son absurdas completamente. Si quieres defender a García Luna, si quieres defender al vecino de Loret de Mola, lo puedo entender porque no es defenderlo, es golpetear a la Cuarta Transformación. Lo único cuando intentes golpetear es que si eres comunicador, tengas el título, la carrera de comunicólogo, tienes que ser responsable en lo que dices. Y el planteamiento y análisis que haces en esos 2 minutos es mediocre. Por eso, perdón que me haya aventado más de 10 minutos, pero necesitaba dar un real contexto. Gracias, Ciro. Tú y tu gran Manuel Felaciones Felegrino se pueden ir mucho, ya saben a dónde. Ramón, te mando un abrazo muy grande. Sí, es que está muy grande y yo caliento el agua del café en un pocillito. Y se me imaginó como del tamaño, por eso lo dije. Abrazo muy grande, Ramón. Víctor Morami, abrazo muy grande. Mi estimada Joana, abrazote enorme. Pues por lo menos creo que cuando estaba en Canal 40 era más crítico, ¿no? Daba un poco más de argumentos. Mi estimada Ramona, te agradezco siempre esas bellas palabras. Gracias por estar aquí presente. Berito Castillo, ¿cómo estamos? Abrazo muy grande, gracias por estar por acá, queridísima. Adriana Carolina, abrazo enorme también para ti. Ángel, espero te encuentres muy bien. RPA Donaciano, les mando un abrazo enorme. Ángeles Cervantes, gracias por estar acá también con nosotros, familia. Si me lo permiten, vamos a darle átomos, porque antes de irnos, tenemos un tema más que comentó la doctora Claudia Sheinbaum y no quiero dejarlo pasar, porque es el tema, ya que estamos hablando de Estados Unidos también, ya que metimos esta situación, es lo respecto a el reembolso de los impuestos. Hace una aclaración la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, explica cómo va a ser esta parte del 1% que se tiene de interés para las remesas que entran de forma en efectivo. Y si me lo permiten, vamos a darle átomos. Candelaria, abrazote enorme, queridísima, espero te encuentres de maravilla, te mando un besote, un abrazote. Déjenme poner la cortinilla, vámonos con ese tema. Es importantísimo para que esto lo tengan presente todos los hermanos míos.